Mejorar las condiciones de protección civil en la ciudad, combatir la trata de personas y garantizar seguridad a los estudiantes capitalinos fueron algunos de los temas que abordaron hoy los diputados locales. En sesión del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el diputado Ernesto Alarcón propuso que las unidades administrativas de protección civil dependan de las alcaldías para tener una respuesta más eficiente ante cualquier situación de emergencia. Lo cual trae consigo emergencias que deben ser atendidas oportunamente. Los equipos que deben de intervenir inmediatamente son los cuerpos de protección civil a fin de brindar atención a las comunidades más cercanas, a las áreas donde se dan con generalidad los incendios forestales, deslaves, inundaciones o cualquier otra emergencia. En tanto, el diputado Jesús Díaz de León presentó una iniciativa de ley para prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas y la trata de menores en la Ciudad de México. Hay que reconocer y recordar que México es un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Los grupos considerados más vulnerables incluyen a mujeres, a niñas y a niños y a personas en contextos de movilidad humana, personas originarias de poblaciones indígenas y personas que han tenido un inequitativo acceso a las oportunidades. Como uno de los temas más importantes, el Pleno del Congreso local exhortó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana a que establezca protocolos de vigilancia permanentes en las vías principales de acceso a instituciones educativas de nivel medio superior y superior. En las imágenes, Manuel Hernández, Saray Mariscal, 21 Noticias.